Los que ya vieron la primera parte saben a dónde voy con esto, pero sí. Por cierto, como curiosidad, esta intro la estoy haciendo mientras termino de editar el video, ya que originalmente todo iba a ser un mega video gigantesco, pero aquí estamos, tuve que dividir el video por partes y ya estoy haciendo una nueva intro. En el video pasado hablamos acerca de toda la primera etapa de la evolución del Omnitrix, incluyendo el Omnitrix prototipo, los flashbacks de Omniverse, los flashbacks de la creación del Omnitrix, todo lo demás. Pero bueno, en esta segunda mitad vamos a hablar acerca del Omnitrix recalibrado, todo lo que abarcó la etapa de Fuerza Alienígena, y a pesar de que ahora es solo una serie, de alguna manera se los arreglaron para introducir tantos conceptos que es tan largo como la parte original, que incluía 3 etapas distintas. Sí, va a ser una molestia. Pero bueno, vamos allá. Por cierto, por alguna razón le está yendo fatal a la primera parte, lo cual no entiendo, ya que... no lo sé, la verdad tenía esperanzas de que el video le fuera a ir bien. Así que si pudieran hacerme el favor de compartir, dar like, suscribirse y todo eso, que sí, a nadie le gusta el spam, pero me gustaría llegar a los 70,000 antes de terminar el año, y creo que si le echamos ganas es posible. Así que si quisieran suscribirse, dar like, darme todo su dinero, tal vez su alma, ¿no lo? Genial. Ahora sí, vamos allá con todo lo demás. Por cierto, obviamente va a haber una distinta calidad de micrófono porque, repito, esta intro la estoy grabando tras haber terminado el video, pero sí. ¡Pase! Intro. Todo empezaría 4 años después de la primera parte. Sí, por si no se dan cuenta, tuve que regrabar todo de nuevo porque el archivo original se corrompió. Genial, pero sí. Tras 4 años de lo visto en los flashbacks de Omniverse y que Ben dejara de utilizar el Omnitrix, presumiblemente por el evento de malware, todo volvería a empezar. Ahora en la serie de Fuerza Alienígena, donde tras que Max desapareciera y pasaron un montón de cosas de las cuales no voy a hablar aquí porque de esto no va el video, Ben sería confrontado por un mensaje bastante críptico de su abuelo, el cual le daría a entender que el Omnitrix estaba en sus manos, cosa que no tenía sentido, porque Ben era quien tenía el Omnitrix. No te preocupes por el Omnitrix, lo tengo y está completamente a salvo. Nunca pondrán sus manos en él. Salúdame a tu prima Gwen, por favor. Lo cual me lleva al siguiente punto. Esto no está confirmado y es solo mi teoría, pero me hace pensar que Ben nunca se quitó el Omnitrix con ayuda de Asmuth en este caso. Principalmente por 2 razones. Primero que nada, Gwen menciona cómo es que tuvieron que pasar por muchos problemas para quitárselo, cosa que de haber sido con Asmuth hubiera sido tan simple como pedirle que lo desactive y ya está. Y segundo, y mucho más importante, que de haber sido Asmuth el que le quitara el Omnitrix, dudo que le hubiera dejado que Ben se lo quedara y lo guardara en una caja de zapatos. Eso habría sido muy raro. En algún lugar. ¿Qué intentas decirme, abuelo? Pero bueno, regresando a la serie, tras varios minutos de discutirlo consigo mismo y con Gwen, serían atacados por Labyrinth, el cual, si bien originalmente no forzaría a Ben a utilizar el Omnitrix debido a que Gwen pudo lidiar con él por su cuenta, le explicaría la situación a detalle a Ben, lo cual lo impulsaría a abandonar su vida normal, la cual según Gwen, repito, le costó mucho trabajo recuperar, y decidir volver a utilizar el Omnitrix, lo cual nos lleva de forma directa hacia los eventos de Fuerza Alienígena. Y créanme, esta parte va a ser muy interesante porque sí, si en la serie original Ben aprendió a utilizar el Omnitrix, en esta serie la dominó, aprendiendo un montón de combinaciones, trucos, secretos, etc. que veríamos a lo largo de la serie. Pero bueno, empecemos por la primera. Ben se volvió a poner el Omnitrix y empezarían los eventos de toda la serie. Por supuesto. Pero que los eventos no paren. Por cierto, también debo mencionar, es a partir de este momento que Asmuth vuelve a espiar a Ben, porque sí, se menciona cómo es que Asmuth está vigilando a Ben constantemente desde que se volvió a poner el Omnitrix. Pero sí, tras varios eventos más, de los cuales no importa en este momento, Ben intentaría activar el Omnitrix, y digamos que no le fue tan bien, porque el Omnitrix aquí revelaría otro de sus modos secretos, en este caso, el modo azul, o también conocido como el modo de recalibración, en el cual tras recibir múltiples actualizaciones a lo largo de los años, ver cómo es que Ben estaba creciendo, su actitud, sus habilidades, su cuerpo, todo estaba cambiando, el Omnitrix decidiría cambiar de forma para interactuar mejor con el portador. Esto no es lo mismo que el modo de crecimiento que Ben mostraría a lo largo de Ben 10.000, ya que en esa versión el Omnitrix nunca se recalibró, simplemente creció con Ben. Esto es un nuevo modelo completamente, y tardaría un poco en ser descargado. Eso es lo que se conoce como el modelo azul, y posteriormente veríamos la versión finalizada al recalibrarse por completo y todo estando instalado. Lo estamos. ¡Hora de ser héroe!
nunca lo había hecho. Este nuevo Omnitrix vendría con una gran cantidad de cambios, cosas como comandos de voz, el Omnitrix ya no funciona por tiempo sino que por cantidad de energía, un montón de cosas de las que hablaremos cuando toque, pero quizás el cambio más importante de todos ellos es que la playlist de Ben se bloquearía. Todos los 20 aliens que desbloqueé a lo largo de la primera serie ya no existen, pero en cambio obtendría otras 10 formas argumentablemente más poderosas, conocida como la playlist de Alien Force. No reconozco a ninguno de ellos. Aunque bajo estas circunstancias, este se ve muy bien. Estas 10 formas tienen su propia relevancia, pero a excepción de una muy particular, de la cual estoy seguro que ya saben cuál es, no hablaré de ellas hasta que toque, ya que a fin de cuentas no añade nada, simplemente son nuevas transformaciones, da igual que existan. Esto sería lo último relevante del Omnitrix en el primer capítulo, lo cual nos lleva directamente al segundo capítulo, Ben 10 regresa, parte 2. Donde hay varios detalles importantes del Omnitrix, pero en particular quiero enfocarme en uno que es bastante clave para el Omnitrix y en verdad tiene que ser tomado en cuenta. ¿Estás bien? Un mungosaurio se lastimó. Y yo también estoy lastimado. ¿Y qué haremos ahora? Este momento, a pesar de que sinceramente en el gran esquema de las cosas no significó mucho, representa la única debilidad real del Omnitrix prototipo durante las primeras 2 temporadas, antes de que pase lo que ya todos sabemos que va a pasar. En este momento, el Omnitrix recalibrado le dio a Ben una nueva debilidad. Bueno, no es una debilidad en el sentido literal, ya que ayuda a que Ben empatice más con sus formas, pero ya que Ben lo utiliza como un aparato de combate, sí, es un fallo total. A diferencia del Omnitrix prototipo, el cual al ser golpeado o lastimado simplemente regresa al portador a su forma base sin sufrir ningún daño a él, el Omnitrix recalibrado transmite cualquier daño que su forma alienígena haya sufrido hacia el portador, haciendo que si por ejemplo Fuego Pantanoso, de hecho ese es un pésimo ejemplo porque Fuego Pantanoso se regenera, pero si digamos Mono Araña pierde un brazo, Ben podría llegar a perderlo también. Esta función en particular es muy inconsistente y la verdad en la mayoría de episodios de Fuerza Alienígena no tiene relevancia, pero de vez en cuando también aparece y es importante mencionarla. Este error sería en su mayoría reparado tanto por el Ultimatrix como por el Omnitrix definitivo, pero igual mejor que lo sepan de una vez. Durante los siguientes 3 capítulos no habría mayor información acerca del Omnitrix. Claro, Ben aprendería a utilizarlo de mejor manera y todo eso, pero nada que importe para nuestra historia. Pero en el 6º capítulo, un encuentro con el abuelo es donde las cosas se vuelven a poner interesantes. Empezando por otro momento clave del Omnitrix que se volvería un staple a lo largo de la franquicia. Esta sería la primera vez que el Omnitrix demostraría su inteligencia artificial de una manera verbal, hablando directamente con Ben. ¿Qué es lo que pasa contigo? ADN desconocido adquirido. Eso es nuevo. Este momento, además de demostrarnos cómo es que el Omnitrix puede hablar, que por cierto, como curiosidad, en la voz en inglés, que es la oficial, tiene el mismo tono de voz y el mismo actor, obviamente, que Ben Tennyson, o sea, Judy Lowenthal, dando a entender que el Omnitrix replica el patrón de voz de Ben, lo cual se me hace bastante cool. Pero sí, este momento, además de demostrarnos que el Omnitrix puede hablar, también nos da otras 2 cosas. Primero que nada, Ben en este momento obtuvo el ADN Xenocita, o DNA Alien, como quieran llamarlo. Posteriormente sería eliminado, ya que al ser un parásito no sería admitido por mucho tiempo en Primus, pero sí, por algún tiempo Ben tuvo la capacidad de transformarse en un DNA Alien. Y número 2, también es en este momento que Ben descubre que el Omnitrix puede escanear ADN a distancia, no necesariamente teniendo que entrar en contacto tal como lo hacía en la serie clásica. Pero bueno, después de esto nos quedan otros 2 eventos importantes en este capítulo que ayudan bastante al Omnitrix y en general a todos los eventos de esta temporada. Empezando claro, por quizás el más importante de todos estos, y sé que lo sigo diciendo cada rato, pero es que pues cada evento es más importante que el anterior, ¿qué quieren que les diga? ¡Wow! Estoy dentro del Omnitrix. Y realmente es muy pequeño. Ben entraría por segunda vez consecutiva al Omnitrix, ahora de una manera muy distinta a lo que sucedió en Destrucción Alienígena, y realmente, pues, da igual. Pero más importante aún, también fue aquí donde logró curar a Ken Tennyson, desbloqueando, o bueno, más bien descubriendo, ya que nunca estuvo bloqueado, el modo de curación de ADN, permitiendo que Ben pudiera reparar el daño genético de cualquier ser vivo, o en este caso, eliminar a un parásito que esté consumiendo al portador. La verdad, esto está bastante cool, ¿qué quieren que les diga? Me gusta mucho. Pero bueno, no habría descanso para Ben, porque inmediatamente después, en el 7º capítulo,
un encuentro en el muelle, Ben se encontraría por primera vez con Sheep y Basel, los cuales, como ya bien sabrán aquellos versados en el lore de Ben 10, son mecamorfos galvánicos los cuales están muy relacionados con el Omnitrix, lo cual les daría dos funciones principales. Primero que nada, la capacidad de enviar señales de ayuda al Omnitrix que Ben tendría que interceptar, aunque él no las reconocería, pero era lo que eran. ¿Eso es un reloj? Sí, tengo que arreglarlo. ¿Te gusta el algodón de azúcar? Quédate aquí y regreso. Y segundo, de manera muy similar a Vilgax y Max en la serie original, Sheep y bueno en general todos los mecamorfos cuentan con la capacidad innata de poder rastrear el Omnitrix. Asumo que eso fue algo que Asmund les dio, la verdad nunca se explicó muy bien cómo es que Sheep puede rastrear el Omnitrix, pero sí, Sheep cuenta con la capacidad de rastrear el Omnitrix. Asumo que puede reconocer su señal eléctrica, no tengo idea. También es en este capítulo donde descubrimos que el Omnitrix todavía puede destransformar a Ben, porque sí, hasta este momento el Omnitrix no se había quedado sin energía en ningún solo momento, pero sí, el Omnitrix puede quedarse sin energía. Gran detalle, supongo. Pero bueno, eso no es todo lo importante, pero creo que por este capítulo es más que suficiente, lo cual nos lleva nuevamente al capítulo número 11, Caballerizado. En esta ocasión simplemente hay un pequeño momento que quiero destacar, pero eso es todo. Realmente no soy así. ¿Ves? Lo siento. Todos los mamíferos son iguales para mí. Quizás este no es el mejor ejemplo porque parece que simplemente se destransformó, pero sí, a partir de este momento Ben ya sabe destransformarse manualmente, lo cual está bastante cool. Realmente nunca lo utilizo para nada, pero es cool. Y ahora, aunque no suelo hablar de los aliens de las playlists originales de cada reloj, siento que es necesario que mencione a este alien porque pues, a pesar de no ser una función como tal del Omnitrix, sigue siendo bastante clave y demuestra bastante las capacidades del Omnitrix y qué tan lejos fue Asmund a la hora de obtener ADN de las diversas especies. Claramente estoy hablando de que en el capítulo número 13 de Ben 10 Fuerza Alienígena, X es igual a Ben más 2, Ben desbloquearía su forma más poderosa y quizás la más importante de todas, Alien X. Tengo que hacerlo y rápido. Alien X. Aprobado. Ahora entramos directamente a la segunda temporada de Ben 10, o la segunda mitad de la primera, depende de cómo lo dividan. Originalmente eran 3 temporadas, ahora se considera que son 2, algún día hablaré de eso. Donde en el capítulo número 14, el ascenso de Darkstar, capitulazo por cierto, hay varios eventos que suceden, pero realmente el único relevante para el Omnitrix y bueno, todos los involucrados, son los siguientes 3 eventos. Empezando primero que nada con nuevamente siendo confirmado cómo es que Asmund sigue espiando a Ben y está consciente de todo lo que está haciendo e incluso intercedió por él ante los plomeros, lo cual de hecho me hace pensar por qué Asmund no solo les dijo que los Hybrid sí estaban atacando, es más, los Hybrid estaban intentando atacar a Galvan en ese mismo momento. ¿Qué agujero de guión más estúpido? Ben, tú llevas puesto el Omnitrix, así que tienes una disculpa. El Galván ha pedido que no te metas en los asuntos menores. A pesar de ser una de las cosas más importantes del Omnitrix que Ben lleva queriendo desde que tiene 10 años, es usado sorprendentemente poco a lo largo de la franquicia, pero sí, tal como vimos en el capítulo de Ben 10.000, que Ben puede cambiar de forma, inclusive sin el control maestro, simplemente presionando el Omnitrix, con ciertas combinaciones de las cuales no sabemos, pero sí. En algún momento durante esta temporada, Ben aprendió a hacerlo y ahora puede cambiar de alien a mitad de combate, con la única desventaja de que tanto uso puede llegar a lastimar el Omnitrix al punto de dañarlo, y segundo, que gasta muchísima energía, tanto del Omnitrix como del portador, dejándolo agotado. Pero por otro lado, le permite meter combos tan geniales como este. Buenas noches. Pero como mencioné hace un segundo, el utilizar tanto el Omnitrix puede cansar tanto la energía del Omnitrix como al portador, dejando a Ben básicamente en un estado catatónico tras hacer tantos cambios de forma seguidos. Posteriormente podría hacer muchos más cambios de forma consecutiva, lo que me hace pensar que esta sería quizás la primera o una de las primeras veces que Ben cambia de forma, lo cual hace que se canse más, pero realmente no tenemos pruebas de esto. Siéntate y descansa. ¿Él está bien? Siento que todo da vueltas. Y para finalizar con este capítulo, el cual trajo bastantes cosas interesantes para el Omnitrix, tenemos una que, si bien no ahondaré mucho ahora, porque la verdad me daría una flojera, nos muestra cómo es que el Omnitrix también puede servir no solo como símbolo de la paz, sino como placa de plomero, teniendo todas las funciones de una placa, entre ellas el traductor, también funciona como mapa, signo, puede recibir señales de ayuda, puede enviar señales de ayuda, puede comunicarse con otras placas y un montón de cosas más que Ben puede hacer a partir de ahora. Para ti.
Tú no me presiones. Ya tienes el Omnitrix. Por ahora son la única autoridad del cuadrante. Tras un capítulo con tantas cosas nuevas para el Omnitrix, pasamos al capítulo número 15, el cual de hecho no tiene ningún evento así súper importante para el Omnitrix, pero sí que nos deja ver algo que la verdad nunca ha sido muy claro. Miren, todos sabemos que el Omnitrix tiene un tiempo muy limitado, que funciona por ratos o dependiendo de la energía que tenga, todo depende del Omnitrix en cuestión. En la serie clásica solía durar de 10 a 15 minutos, era bastante consistente. En Supremacía se estima que el Omnitrix dura alrededor de 15 minutos nuevamente, y en Omniverse el tiempo es totalmente al azar. Dios santo, qué gallo más horrendo me acaba de salir. Pero Fuerza Alienígena es muy distinta, porque como dije, el Omnitrix en Fuerza Alienígena no funciona en base al tiempo, funciona en base a la energía, y dependiendo de cómo Ben utiliza esa energía, puede durar desde minutos transformado, cosa que hace que a veces dure menos que el Omnitrix original, y a veces puede durar horas consecutivas, tal como pasó en el caso de A Solas con el Enemigo, mi capítulo favorito de Ben 10, por cierto. ¡Qué pedante! En cuanto estemos fuera de este planeta, le enseñaré algo de modales. Seguimos con los capítulos de forma continua porque en el capítulo número 16, Buena Copia, Mala Copia, nos encontramos nuevamente a Albedo, del cual llevo rato sin hablar, o bueno, desde la parte anterior en caso de que lo estén viendo por partes y en el compilado que saldrá después. En el cual nos enteraríamos, número 1, de que Albedo estaba trabajando en su propia versión del Omnitrix. En este momento todavía no había sido despedido por Asmuth, o tal vez sí, la verdad nunca se especifica cuándo pasó, pero se sabe que Albedo había quejado varias veces de que Ben tuviera el Omnitrix. No se le hacía correcto que un niño de 10 años tuviera el aparato más poderoso de la galaxia. Y al chile, pues tiene razón. Pero sí, Albedo se volvería bastante arrogante respecto a su propio uso del Omnitrix. De hecho, gracias a un comentario que me dejaron en la primera parte, se sabe que Albedo trabajó no en la construcción física, sino que en el software del Omnitrix, lo cual explicaría por qué es que fue capaz de utilizarlo. Muchas gracias por decírmelo. Albedo empezaría a crear su propia versión del Omnitrix. Si no podía tener el original, crearía el suyo propio. Y a pesar de ser una copia casi perfecta y que funcionaría en gran medida, pues no contaría con el hecho de que al conectarse con Primus, Dios santo cuánto odio Primus, le permitiría al usuario interactuar con Ben. Y en el caso de Albedo, eso significa que se convertiría en una réplica exacta de Ben Tennyson. E iría directamente hacia la Tierra, quería encontrar a Ben, obtener el Omnitrix original y curarse. Solo que en vez de simplemente pedir ayuda, pues sería un idiota. Finalmente encontrándose con Ben Tennyson y teniendo una charla que no iría muy bien para ninguno de los dos. Oiga, ¿no me van a presentar a su guapo amigo, Ben Tennyson? También descubriríamos cómo es que tanto el Omnitrix de Albedo como el Omnitrix original están ligados a Primus a un nivel espacio-temporal, literalmente funcionando a través de cualquier lugar, en cualquier dimensión, en cualquier universo, en cualquier punto del espacio, en cualquier punto del tiempo, donde sea y cuando sea. Lo cual sería cool, de no ser porque es Primus, y en verdad estoy tan feliz de que Omniverse no lo utilice, no puedo decirlo lo suficiente. ¡Guau! ¿Realmente eres tú? Verás, tu ADN está decodificado en el Omnitrix. El mío se sincroniza en el tiempo y espacio con el tuyo. En general, ya que nos encontramos hablando de este capítulo, también tengo que mencionar quizás lo más importante. Después de la increíble pelea que tuvieron, pero de la cual no hablaré porque ya expliqué todo lo que hay que explicar ahí, además del hecho de que el Omnitrix de Albedo no se queda sin energía. Pero bueno, debido al choque constante de los Omnitrix uno con otro, se generaría una sobrecarga y una retroalimentación, haciendo que ambos pelearan entre sí, se atrayeran y Albedo mutara aún más, convirtiéndose en el opuesto de Ben. No necesariamente, no entiendo por qué no simplemente se cambió de ropa. Hemos visto que puede quitarse la chaqueta. ¿Por qué no solo se viste de otra manera y ya? Bueno, sí, Albedo se volvería el Albedo rojo con gris de toda la vida. Poco después de esto, Asmuth llegaría, le diría a Albedo: "T'has despedido, mano", lo enviaría a la prisión, a pesar de que pudo haberlo curado en cualquier momento. Eso se me sigue haciendo bastante cruel, la verdad, si soy completamente honesto. Pero sí, después le diría: papito, aún te vigilo". Sí, mostraría cómo es que espera grandes cosas de Ben y se iría, advirtiéndole que no debe cambiar tanto sus transformaciones porque puede destruir el Omnitrix, que está orgulloso de él y que hay alguien más esperando para hablar con él. No tengo ni idea de quién sea, pero pues eso dijeron. Tú has hecho del Omnitrix una fuerza del bien. Nunca lo hubiera imaginado. Así está bien, eso creo. Tienes que entender su funcionamiento.
Y si ustedes creían que un clon malvado salido de la nada es algo bastante raro, pues no han visto nada, porque en el capítulo 17, el baile de Gwen, sucedería quizás no, ¿saben qué? Olviden el quizás. El evento más raro del Omnitrix. Nuevamente, de manera muy similar al caso de Fantasmático, Frío empezaría a tomar conciencia, reemplazando la personalidad de Ben y transformándolo forzosamente múltiples veces a lo largo de varias semanas. A lo largo de los días, ese control de Frío iría aumentando, al punto de afectar su personalidad, haciéndolo actuar de una manera mucho más maternal, dándole consejos buenos a Kevin, forzando a Ben a actuar de una manera mucho más agresiva al transformarse en Frío, y en general, convirtiéndose en otra persona. A diferencia de Fantasmático, el cual genuinamente estaba vivo y tenía conciencia, esta fue una inteligencia artificial creada por el Omnitrix. Frío no estaba literalmente vivo, pero el Omnitrix le dio conciencia para que pudiera seguir su ciclo reproductivo de cada 80 años, lo cual también nos demostraría que el Omnitrix puede embarazar a Ben. Sí, Ben estaba embarazado y dio a luz en este capítulo a muy bonitas 15 crías. Sí, este capítulo es raro. Igualmente sigue siendo un gran capítulo y nos muestra cómo nuevamente el Omnitrix no es un arma, es un aparato para entender otras especies y eso incluye sus ciclos reproductivos. Así que sí, Ben es una muy bonita mamá adolescente. Y bueno, después de esto vendrían varios episodios de relleno, uno que otro que avanzaba la trama, pero realmente nada que nos dijera nada nuevo sobre el Omnitrix, lo que nos lleva directamente al capítulo 25, La Guerra de los Mundos, parte 1, donde sucederían un montón de cosas. Así que vamos por orden, ¿quieren? El Omnitrix no es para eso. El niño ha demostrado que puede usarse para asuntos mayores que para lo que lo diseñaste. En el momento creíamos que se referían a que el Omnitrix es más que el Arca de Noé. Ahora que en contexto sabemos que el Omnitrix es más que el aparato que es muy feo para dejar de ser un zinc. En ambos casos es cierto, pero sí gracioso. En general, los eventos más importantes en este capítulo, yendo por orden, es que, para empezar, Galvan Prime, el planeta de Azimuth con todos sus habitantes y el lugar donde el Omnitrix fue creado, hizo kaboom. Espero que lo reconsideres. Tienes 3 segundos o menos. Poco después de esto, Ben y Azimuth tendrían una charla bastante larga acerca del verdadero propósito del Omnitrix, todo eso. Bueno, uno de los 20.000 propósitos del Omnitrix de los cuales ya hablé. En este caso hablarían acerca de Noé, cómo es que Ben puede ser la salvación de todas las especies y cómo es que él no quiere que participe en la pelea porque si algo le llegara a pasar, pues es el fin de todo. Con el Omnitrix no hay esperanza, no solo para la humanidad, sino para cualquier raza que los Hybrid eliminen. El Omnitrix es el Arca de Noé. Y tú eres Noé. También es aquí donde Ben descubre que el Omnitrix no solo tenía 10.000 muestras de ADN como pensaba hasta ahora, sino más de 1.000.000. 1.900.000 3 formas en este momento, para ser exactos. Las 3 formas son las 3 de Nurtransit, por si no lo sabían. También tiene un discurso muy bueno en el cual hablan del Omnitrix, pero no puedo ponerlo porque el copyright me comería vivo. Les recomiendo volver a ver el capítulo. En realidad no es nada que no supieran, pero ayuda a reforzar bastante bien cómo es que el Omnitrix es tan importante entre el cosmos. Pero bueno, después de una discusión bastante grande donde Ben le daría a Azimuth una definitiva de que estaba dispuesto a pelear por el Omnitrix con tal de participar en la guerra, pues Azimuth sabía que con o sin Omnitrix, Ben terminaría participando. Así que decidiría darle el control maestro, simplemente para darle mejores chances de sobrevivir. Trix, acceso a control maestro. Control maestro desbloqueado. ¿Todo está desbloqueado? ¿En cuántos alienígenas puedo convertirme? 1.903.000 muestras disponibles. Es en este estado que Ben gana el control completo, no solo sobre todas las formas que tiene, sino todas las que ha tenido hasta ahora, incluyendo todas las de la serie clásica, además de acceso a control de la IA. Finalmente puede decirle qué hacer y hablar con ella como si estuviera viva. Y para terminar, tiene control completo de los comandos de voz, ya no están bloqueados, dándole a Ben básicamente la mejor versión del Omnitrix que podría tener. Cabe recalcar que esta versión del Omnitrix todavía está limitada por la estamina, haciéndolo un control maestro bastante deficiente comparado al original, pero pues sigue siendo un control maestro. Es en esta época en la que Ben desbloquea varias formas alienígenas que hace rato no tenía, tal como es el caso de Cannonbolt, o Upchuck, o Muy Grande. Los 3 son cool, pero sí, debió haber utilizado más aliens. Tras todo lo sucedido aquí, Ben utilizaría el Omnitrix de una forma
la verdad no muy buena. Me gusta mucho este capítulo, pero sí, Ben utilizó el control maestro de la mejor manera. Donde, para empezar, lo más destacable quizás es el hecho de que Ben aprendió a curar a distancia a través de un rayo generado por el Omnitrix, lo cual, si bien era útil, también lo agotaba masivamente al punto de dejarlo en un estado catatónico nuevamente, ya que gasta demasiada energía. Cuidado, energías de reserva alcanzadas. Cambio a modo de recarga. Hazlo otra vez. Asmod también le explica cómo es que utilizar el Omnitrix de esa manera es un gran desperdicio, pero bueno. Después de todo lo sucedido, porque repito, sí, Ben utilizó mucho el control maestro en este capítulo, nos llevaría directamente a la parte 2. La Guerra de los Mundos, parte 2. El capítulo número 26, pues. Donde, nuevamente, realmente lo único importante de este capítulo sería la acción final. Donde Ben nuevamente utilizaría el Omnitrix para curar, esta manera de una vez bastante distinta a la anterior. Normalmente lo que el Omnitrix hace al curar a otras especies es regenerar su código genético a su estado original. En este caso, lo que Ben haría con los Hybrid es mezclar a cada una de las especies del Omnitrix con el ADN Hybrid, convirtiéndolo en mutantes y asegurando que su línea de vida sobreviva, porque su ADN original estaba tan dañado que inclusive curándolos no serviría para nada. Como pequeña curiosidad, también está confirmado que al menos un Hybrid tiene ADN Celestial Sapien. Tipo, no puede usar sus poderes, pero aún así creo que está bastante cool, ¿no? ¿Qué has hecho? Le ordené al Omnitrix que reprogramara tu ADN. El uso de esta función agotó por completo la energía del Omnitrix, reseteándolo nuevamente, quitándole el control maestro a Ben, pero por otro lado le ganaría el aplauso de Asmod, considerándolo finalmente un portador digno nuevamente tras todo lo sucedido entre Secreto del Omnitrix y esta temporada. Y aunque realmente no hay nada que impida que Asmod le diera el control maestro de nuevo, tipo él sabe que es digno y todo eso, pues Asmod también es medio mamoncillo, así que no, lo dejó intentándolo. La última cosa que pasó en este capítulo es que tras el reseteo se tenía pensado que Ben obtuviera nuevos aliens, una nueva playlist por completo, pero como eso no hubiera vendido tan bien como mantener a los originales en la lista de juguetes, pues se canceló y el único alien nuevo fue Lodestar. No reconozco a ninguno de ellos. Bueno, aquí vamos de nuevo. Bueno, tras Ben haberse ganado el respeto de Asmod, ser un héroe galáctico y finalmente estar bien en la vida con un Omnitrix que funciona, pensó, hey, ¿y si lo jodemos todo? Sí, miren, pasaron un montón de cosas, pero en resumen, Vilgax vino a la Tierra, amenazó a Ben, bla 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 bla, Tennyson, enfréntame o sufre la desgracia por el poder de la ley que ahora existe, bla 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 bla. Y Ben dijo, pues podría enfrentarlo con muy grande, vencerlo de nuevo y arruinar todo rápidamente, o podríamos hackear el Omnitrix, mandar todo a la chingada y asegurarnos de que nada tenga sentido. Y pues, eso mismo haría. Kevin y Ben decidirían hackear el Omnitrix muy a la protesta de Gwen. ¿Para qué es eso? ¿Conoces a tu Omnitrix? ¿Sí? Vamos a hackearlo. En estos pequeños minutos que quedan de capítulo, 3:30 para ser exactos, pasarían bastantes cosillas. Ninguna realmente importante, pero lo suficiente para que los mencione. Empezando por el hecho de que Kevin ha estado recolectando tecnología por varios años en caso de que alguna vez necesitaran arreglar o, cuando era un criminal, obtener el Omnitrix para su propio uso. Entre todas las cosas que pasaron, también vimos cómo es que el Omnitrix fue decalibrado por varios segundos, regresando a su forma original y siendo inmediatamente después recuperada por Kevin. Lo cual, de hecho, hubiera sido bastante cool que se hubiera quedado en ese estado, digo yo. Tipo, estaría piola, ¿no? Lo siento. ¿Seguro que sabes lo que haces? Claro que sí, Gwen. Lo siguiente que veríamos es que por primera vez, ahora se va a volver algo muy común que pasa en la franquicia, pero Asmod se proyectaría a lo largo del Omnitrix, lo cual es una función bastante útil que no entiendo por qué no utilizó hasta ahora, pero sí, ahora Asmod puede aparecer en la muñeca de Ben cuando quiera. ¿Asmod? Sí, Asmod, creador del Omnitrix. Pero bueno, a pesar de las advertencias de Asmod diciéndole que hackear el Omnitrix sería estúpido y que no funcionaría, Ben decidiría ser un imbécil e ignorarlo. Sí, este momento es estúpido, y claramente Kevin le seguiría el juego, o tal vez no lo haría, la verdad no estoy muy seguro de cómo es que se activó la máquina por su cuenta, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Kevin se acercó para intentar detener la explosión del Omnitrix, salvar a Ben o algo así, y el Omnitrix por su lado decidió hacer kaboom. ¡Tal vez puedo!
Esta explosión traería varias consecuencias sumamente importantes para el Omnitrix, pero vamos paso a paso, una a una. Empezando, claro, por... La mitad de la cochera se cayó en mí. Por supuesto que me veo un poco fatal. ¡No! Soy un monstruo de nuevo. Esta mutación, a diferencia de la anterior, no estaba ligada a los estados emocionales de Kevin, ya que él no podía controlar si se mantenía o no, cosa que se estima que podía hacer con Kevin Supremo y Kevin de Omniverse. En cambio, esta versión estaba completamente ligada a Primus y Kevin no podía destransformarse ni aunque lo intentara. La diferencia es que en esta ocasión Kevin no se volvió loco, lo cual no tiene mucho sentido. Asumo que es porque en esta ocasión Kevin no absorbió el ADN, sino que fue irradiado por él. Es distinto, no estoy seguro de cómo, pero sí. Este nuevo modo le permitiría a Kevin utilizar sus habilidades de una forma mucho más avanzada, ya que él ya no se recubriría en el material como lo hacía hasta ahora, sino que se convertiría en él, poder que conservaría inclusive después de hacer esto, al punto de que podría regenerar partes de su cuerpo más adelante. Pero bueno, eso es básicamente todo lo importante sobre Kevin en esta mutación por ahora. Lo importante es que tras que Asmut y Ben estuvieran en buenos términos, por primera vez en años, pues le tomó a Ben ¿qué? Una semana arruinarlo todo para que Asmut de nuevo lo odie y esté decepcionado. Y sinceramente ni cómo culparlo, Ben la arruinó. Tennyson, te advertí de las consecuencias de modificar el Omnitrix. Solo intentaba... Desafiar mis instrucciones. Pero por si no fuera poco todo lo que acaba de pasar, no, sino que también por alguna extraña razón, tras que el Omnitrix se sobrecargara, los genotipos, o sea, las transformaciones, se escaparían del Omnitrix. Normalmente no tienen ADN, quiero que esto quede claro. A excepción de Fantasmático, ninguna transformación dentro del Omnitrix está viva, pero los instintos primarios de estas especies tomaron lugar y bueno, se aseguraron de estar ahí. Lo que, por cierto, ¿saben qué? Mejor que Asmut lo diga. Se escaparon los genotipos. ¿Los qué? Tus transformaciones podrían perderse si no son restauradas en 24 horas. Así que sí, con una nueva misión, los Tennyson se dedican a recuperar las transformaciones perdidas, las cuales serían Coop, Mono Araña, Piedra y por alguna extraña razón muy grande. En serio, ¿cómo se fue muy grande sin destruir toda la cochera? No tengo la menor idea. Pero sí, a lo largo de toda la noche, Ben, Kevin y Gwen se dedicarían a intentar recuperar los genotipos, escaneándolos, cosa que por cierto también sirve para que Ben haya recuperado la función de escaneo de ADN, ahora de forma remota y no necesitando el contacto. Eso. ¡Sí lo hace! Poco tiempo después, Ben se enfrentaría nuevamente a Vilgax, un combate bastante largo, bla 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 bla, pero lo importante es que Ben moriría. Y pasarían varios eventos importantes. Primero que nada, Piedra sería perdido en el sentido de que sería bloqueado por el Omnitrix y sería reemplazado por Diamante, cambiando por completo su sistema de selección. En base a esta misma lógica, debo añadir, obviamente, Ben obtendría Diamante en lugar de Piedra. Número 2, el seguro de vida sería presente nuevamente, esta vez de una manera mucho más directa, literalmente reviviendo a Ben tras ser destruido. Y a pesar de que Ben, en teoría, debería recibir el daño en sus transformaciones, al parecer, si es asesinado dentro de una transformación, puede revivir. Eso, o simplemente es una relación muy particular entre Piedra y Diamante debido al lore de sus especies, pero no tenemos confirmación de una ni otra, así que ustedes decidan cuál es la correcta. Yo no tengo una respuesta real. Pero bueno, en general todo este capítulo sirvió para cambiar por completo cómo es que el Omnitrix empezaría a funcionar desde aquí, y viene con muchos errores los cuales exploraré a lo largo de Fuerza Alienígena. Pero en general este capítulo termina con el Omnitrix igual roto, Piedra perdido, y la mayoría de respeto que Asmut ganó por Ben echado a la basura. Sí, la tercera temporada no es buena para el Omnitrix, para Ben ni para Asmut. Bueno, sigamos. ¡Un mungosaurio! ¿Un mungosaurio? Pues sí, en esta ocasión, miren, podría decirles rápidamente a lo largo de qué capítulo sale por primera vez cada error, pero ni ustedes quieren eso, ni yo tengo ganas de eso, así que seamos claros. A partir de esta temporada aparecen un montón de bugs y errores para el Omnitrix recalibrado que realmente no tienen mucha relevancia, así que los iré diciendo todo rápidamente, empezando por el hecho de que sí, ahora el Omnitrix le da por directamente no prender cuando se le antoja, o sea,
En ocasiones pueden picarle y luego no pasa nada. Por cierto, esto olvidé mencionarlo al inicio de la sección de recalibrado y me da mucha flojera regresar. Desde que el Omnitrix se recalibró, y esta función también se mantendría en el Ultimatrix, todas las medallas del Omnitrix se mantienen en el pecho, supuestamente para mayor accesibilidad. Después esto sería corregido, pero por ahora este es el hecho. Otro error bastante grande de este Omnitrix es que nuevamente las transformaciones funcionan por tiempo, ya no por energía, y es en tiempos totalmente al azar, en ocasiones durando minutos y en otras segundos. Hay más de dónde. Ay, ¿no me puedes anunciar que ya no vas a funcionar? Y regresándonos a un clásico que para nada está extremadamente sobreusado, a partir de Fuerza Alienígena el Omnitrix nuevamente empezó a fallar, dándole a Ben aliens equivocados, cosa que como curiosidad ya no hacía en Fuerza Alienígena en las primeras 2 temporadas. Pero sí, a partir de aquí el Omnitrix siempre le va a dar a Ben aliens equivocados, casi nunca dándole lo que quiere. Principalmente en Fuerza Alienígena, siendo el punto más horrendo de todo esto, porque en la tercera temporada Ben solo obtuvo el alien que quería como unas 10 veces. Pero bueno, para hablar de algo positivo para variar, tal como la fama de Ben iba creciendo por la galaxia, la fama del Omnitrix como un objeto de paz también iba en aumento, en parte cumpliendo el objetivo original de Azimuth y haciendo que todo en el universo se fuera uniendo un poquito más. Al punto de que para el capítulo simple, Ben ya era solicitado por diversos embajadores de la paz, o en este caso una niña de 8 años que no tienen mucha diferencia en sus habilidades, lo cual demuestra que sí, el Omnitrix estaba poco a poco cumpliendo su objetivo de unir a todas las razas del universo, aunque sea un paso a la vez. Digo, en este capítulo no terminaría para nada bien, pero bueno, al menos es un inicio. 4 en la mañana. Querido señor Ben 10, mi nombre es Probity. Mi mamá y papá me contaron cómo es que salvaste el universo de los Hybrid. Finalmente regresaríamos al punto de la IA del Omnitrix tras un rato sin hablar de ella, en el capítulo de Sin una mano, donde tal como dice el nombre, Ben perdería la mano. En este caso siendo separados a nivel dimensional, con Ben terminando en el vacío y la mano quedándose en la tierra. Si es así, lo averiguaré después. Es el momento de ser un... ¿héroe? Por cierto, como añadido, el Omnitrix no puede simplemente ser cortado de Ben. Este fue un caso muy específico utilizando un arma muy específica que literalmente los separó a nivel dimensional, pero aún así sus manos seguían unidas. Esto no es literalmente arrancar el brazo de Ben, simplemente fue separarlos a nivel dimensional. Y por cierto, no pueden hacerlo con unas tijeras, o con un cuchillo, o con una sierra quizás, no sé. El punto, lo importante de todo este capítulo es mostrarnos cómo nuevamente la inteligencia artificial del Omnitrix evolucionó, al punto de mostrarnos lo más avanzado que alguna vez ha sido, tomando conciencia y controlando la mano de Ben por su propia cuenta para ir a buscar ayuda. ¡Eres muy escurridizo! Lo cual, por cierto, también sirve para demostrar cómo es que el Omnitrix funciona a nivel, dimensional. Sí, sé que lo digo mucho, perdón, pero es que es la verdad. El Omnitrix puede funcionar inclusive si el portador está a una dimensión entera de distancia. ¡Genial! Lo es bastante clave para entender que el Omnitrix no es simplemente una creación más. Tiene vida, tiene conciencia, puede tomar ciertas acciones inclusive sin la participación de Ben y en casos de emergencia es capaz de tomar el control. Es algo más similar al escarabajo de Blue Beetle, Kanjiga y todo eso que puede estar ahí presente, deja que Jaime o en este caso Ben controle, pero en caso de emergencias puede tomar cierto tipo de riendas, porque está vivo, tiene conciencia, es capaz de hacer ciertas acciones. Esto tiene que quedar claro para que más adelante se entienda muy bien a dónde va a ir con esto. Ay Dios, llevamos al minuto 73 y apenas estamos terminando Fuerza Alienígena. Pero sí. Miren, para hacerla corta, justo después de esto, Vilgax vendría a la Tierra, porque al parecer Fantasmático, el cual se había liberado entre los flashbacks de Omniverse, volvería a causar problemas. A Vilgax se le olvidó mencionar que todo esto fue por culpa de Fantasmático, que lo liberó, pero bueno. Por cierto, también fue en este momento que Vilgax aprendió acerca de Primus, ya volveré a esto más adelante, pero sí, en este momento Vilgax aprendió de Primus. El conocimiento para vencer a Ben Tennyson. Los secretos del Omnitrix. ¡Dímelo! ¡Y te liberaré! En este capítulo pasarían un montón de cosas, pero prácticamente nada relacionado al Omnitrix.
Aunque se debe mencionar el hecho de que sí, oficialmente en este capítulo Ben volvió a obtener el ADN de Fantasmático a través de quizás la mejor secuencia de transformación de toda la era de fuerza y supremacía alienígena, debo mencionar. También cabe recalcar que el ADN de Kevin está tan mutado y dañado que ni siquiera los sectonuritas son capaces de poseerlo, lo cual está bastante cool. Pero bueno, ya que estoy hablando de Kevin, justo el siguiente capítulo está dedicado en gran parte a su mutación y cómo es que gracias al Dominus Librium es capaz de curarse y dejar de estar conectado al Omnitrix. No estoy muy seguro de cómo pasa esto, ya que como bien establecimos en esta ocasión, Kevin no mutó por haber absorbido el ADN, sino que está siendo irradiado constantemente por el Omnitrix. Pero asumamos que el Dominus Librium cortó su conexión a él mismo, o directamente le quitó sus poderes, por lo tanto ya no podía reaccionar, o no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó aquí, pero algo pasó y Kevin perdió sus poderes y posteriormente los recuperaría. Es que esta mutación de Kevin es Super X y simplemente la menciono por compromiso, para que les miento. ¿Qué parte de detente no entendiste? ¿Ah? ¿Qué es? Pensé que esto podría suceder. En verdad lo siento. Si no fuera por mí... No. En verdad, esta mutación de Kevin es bastante aburrida. No porque la idea sea mala, me gusta la idea de una mutación de Kevin que no sea igual a las demás, pero por Dios que no hicieron nada interesante con ella. Pero bueno, todo esto da igual. Poco tiempo después tendríamos el capítulo del cubo, donde a pesar de que pasaron muchas cosas con el, cubo, realmente lo único importante para el Omnitrix es que descubrimos que es una tecnología de nivel 20. Y la única en toda la galaxia, de hecho. ¿Nivel 20? El único nivel 20 de tecnología en la galaxia es el... Omnitrix. Tal vez sea un error. Para darles una idea, la tecnología de nivel 3 equivale a bombas nucleares. Sí, creo que entienden la gran diferencia que hay de una tecnología de nivel 3 a nivel 20, ¿no? Sirve para entender un poco más acerca de lo grande que es la tecnología que Asmut crea. Todos sus aparatos son de nivel 17 como mínimo. Tengo entendido que el Nemetrix es considerado tecnología nivel 19 o un 20 bajo, y el Omnitrix es considerado el tope, lo que se considera lo más alto que hay en toda la galaxia. Con lo único que sabemos hasta la fecha, que es aún más avanzado que el Omnitrix, siendo una tecnología tan antigua y poderosa que proviene de dimensiones superiores. Yo creo que habla maravillas del nivel de avances que tiene el Omnitrix dentro de sí. Curioso que diga todo esto cuando estoy a punto de hablar de otro de los fallos del Omnitrix causados por Ben, pero sí. En el capítulo de Buscando la Paz descubrimos otro de los nuevos errores del Omnitrix tras todo lo sucedido con, Ben. Ahora el Omnitrix puede ser interceptado y alterado por señales de radiofrecuencias por ciertas especies, en este caso por Tiffin. Esta interferencia tendría varios efectos, entre ellos y el más importante siendo que desbloquearía forzosamente la transformación apoplexiana de Ben, el querido por absolutamente todos, Rat. La última cosa que sabemos es que forzosamente esta activación puede atrapar a Ben dentro de la transformación de Rat, de forma similar a como lo hizo Materia Gris en la serie clásica o como sucedería más adelante con Códigos. Pero sí, esto puede ser un problema bastante grande y tenemos suerte de que solo a Tiffin se le ocurriera hacerlo. Bueno, pero no porque tú lo dijiste. No, fue tu gran idea. Bien, aquí vamos de regreso. ¡No sirve! Aunque esto como tal no es un error o algo del Omnitrix que esté mal, también lo menciono. Es importante saber cómo es que Rat es el primero de los ejemplos de aliens que pueden alterar realmente mal la personalidad de Ben. Claro, ya han habido casos como Dito, los cuales muestran cómo es que Ben puede ser más juguetón o cosas así. Y bueno, tenemos el caso de Fantasmático, pero eso era algo totalmente distinto. El caso de Rat sigue siendo Ben, simplemente que las hormonas de sus aliens pueden llegar a alterar su comportamiento de una manera bastante grande. Y esto no es un error, pero sirve para mostrar cómo es que a fin de cuentas el Omnitrix nunca fue pensado como un arma, simplemente como un aparato de entendimiento para saber cómo viven los demás. Y en el caso de Rat significa vivir muy enojado. Sospecho que esto dolerá. Eso no funcionó muy bien. Y bueno, sigue el capítulo más importante para el lore del Omnitrix en Fuerza Alienígena. Y el capítulo que menos me gusta de toda la franquicia, Primus. Bien, ¿por dónde empezamos? Bien, el Omnitrix puede reiniciarse forzosamente, evitando que Ben se transforme de ser necesario, bloqueándolo en un estado de activo pero sin poder transformarse. No estoy muy seguro de cómo llamarlo, pero esta es esa barrita de carga. ¿En dónde están mis alienígenas? Esa función no está disponible.
El Omnitrix debe regresar a Primus. ¿Alguien llamado Primus está pidiendo el Omnitrix? Esto es horrible y un gran error para el Omnitrix recalibrado. Esto ni siquiera se puede asumir que es culpa de la vez que Ben lo rompió. Esta es una función programada que es extremadamente estúpida. Pero bueno, eso no es todo. También descubrimos cómo es que el Omnitrix tiene la capacidad de teletransportar al usuario, lo cual, ok, eso sí está bastante cool, para que les digo que no. Tipo, me gustaría que Ben pudiera controlarlo en vez de ser lanzado a mitad de la nada a otro planeta en mitad de un combate, pero sí, es una función muy útil. ¡Chicos! ¡Se está teletransportando! Obviamente, y como primer hecho es que si en este capítulo ven que Ben y Gwen se encuentran por primera vez con el planeta Primus, literalmente estando parados sobre él, y se remojan varias veces en la corriente Codon, lo cual debería ser horrible y destruirlos, pero pues, como este capítulo es basura, no pasa absolutamente nada, a pesar de que más adelante en el capítulo dicen que eso podría matarlos, qué sé yo. Y también conocen a los Volaticus biopsis, los cuales son, bueno ya saben, esas especies que Asmod mandó por el universo para que obtuvieran las muestras de ADN. Los cuales por alguna razón los estaban atacando. Se suponía que solo iban a recoger el Omnitrix, pero se pusieron a pelear con Gwen por alguna razón que no entiendo. Y como una de las demás funciones que este capítulo demuestra del Omnitrix es que por alguna razón el Omnitrix puede simplemente despegarse de Ben. Sí, ¿qué es eso de estar pegados a nivel biológico, verdad? No importa, simplemente sale volando y se lo llevan. Eso es todo. Sí, Primus no es un buen capítulo para el Omnitrix. Pero bueno, al menos nos demuestra cómo es que los códigos de seguridad de Asmod pueden sobreponerse a cualquier cosa que Ben intente. Sí, eso es algo bueno, supongo. Omnitrix regresó a Primus. Ben Tennyson cumplió su papel. Omnitrix debe encontrar a su creador. Espera, ¿qué? Así como lo ven, quizás el momento más importante de todo este capítulo, al menos en el sentido del lore y tras todo lo que hemos visto del Omnitrix, esta es la primera vez que vemos en pantalla cómo es que Asmod utiliza el Omnitrix. No necesariamente la primera, porque él menciona que está fuera de práctica, dando a entender que lo ha utilizado antes, pero sí, esta es la primera vez que Asmod utiliza el Omnitrix al mismo, y es malísimo, Vilgax le rompe la madre. Pero sí, al menos sirve para ver que Asmod puede usarlo también. Dame un minuto. Estoy un poco fuera de práctica. También es importante destacar cómo es que al parecer el Omnitrix ya no cuenta con ningún protocolo de seguridad en caso de ser arrebatado, con Vilgax pudiendo quitarle el Omnitrix a Asmod del cuerpo sin ningún problema, simplemente arrancándoselo y ya. O sea, ni siquiera tuvo que batallar, simplemente lo levantó. ¡Al fin! ¡El Omnitrix es mío! También en este capítulo Vilgax se adueña del Omnitrix y a pesar de que se supone que es un maestro del reloj que lleva cientos de años estudiándolo, parece no entender que tiene que ponérselo para que funcione. Repito, este capítulo no es bueno para ningún personaje y Vilgax es su mayor víctima. Pobrecito. Omnitrix, ahora soy tu maestro. Te ordeno. ¡Cerebrón! ¡Frío! Posteriormente, mientras esperaban a que Vilgax volviera para destruirlos y todo eso, Asmod volvería y como Ben le preguntaría acerca de Primus, Asmod le explicaría todo lo que les expliqué al inicio del video. ¿Qué hay de ese Primus del que el Omnitrix hablaba? ¿Es un chico bueno o de los malos? ¿Puede ayudarnos? Primus no es un hombre. Primus es este planeta. Esto no lo iba a mencionar, pero bueno, estoy volviendo a ver el capítulo porque me odio a mí mismo y me di cuenta que también me faltó mencionar el hecho de que al parecer Primus está vivo. Puede sentir y enviar alertas de que las cosas están mal en un sentido literal. Al llegar Vilgax, él se dio cuenta de que algo estaba mal y le avisó al Omnitrix y a Asmod. Y cuando Vilgax llegó aquí, Primus se sintió amenazado, así que llamó al Omnitrix a casa. También en este momento, gracias a una pregunta de Gwen, Asmod explicaría cómo es que el Omnitrix realmente no tiene el ADN dentro de sí, sino que simplemente es un transmisor. En verdad amo que hayan retconeado esto para Omniverse porque esto hace que el Omnitrix se sienta como algo bastante basura. Perdón, genuinamente no me gusta Primus. Intento explicarlo bien y ser positivo, pero no. Primus es un concepto estúpido y lo detesto. Dios santo, no puedo esperar a llegar a Omniverse. El Omnitrix es como un dispositivo inalámbrico para comunicarse por todo el universo, con un servidor que contiene la base de datos de ADN. Primus. Sin Primus, el Omnitrix no sirve. Y por alguna extraña y estúpida razón, Vilgax cree que Asmod no sabe cómo funciona el Omnitrix y solo Ben sabe cómo utilizarlo. Tipo, Ben le mintió, eso está claro, Asmod iba a decirle que está equivocado, pero por alguna razón
Vilgax le tomó la palabra. Este capítulo es horrible, perdón. Yo soy el único que sé cómo funciona el reloj. Eso no es... Tú cállate, genio. ¿Harás que funcione el Omnitrix? Y bueno, como penúltimo dato importante del Omnitrix, en este capítulo al menos, tenemos el hecho de que sí, esta es la primera vez que Vilgax logra utilizar efectivamente el Omnitrix y transformarse en un alien por su propia cuenta, lo cual debería sentirse como un gran momento, pero no lo hace. ¡El poder es increíble! ¡Puedo hacer lo que quiera! Casi todo. Y con el último punto relativamente importante acerca de Vilgax en este capítulo, sí, al parecer, como dije hace un rato, el Omnitrix ya no tiene ningún seguro de protección, así que Ben simplemente tuvo que arrancarle el Omnitrix de la mano y listo. Recuperó el Omnitrix. Sí, este no es un buen capítulo, repito. ¿Quién es el héroe? Y bueno, para finalizar finalmente con Primus, muchas gracias, estoy cansado de este capítulo. En este capítulo, si bien Asmund deja en claro que todavía no ha perdonado a Ben por todo el daño que le hizo al Omnitrix, al menos lo está volviendo a tener en consideración como un héroe debido a salvar Primus. Sinceramente yo no lo perdonaba ni con esto, pero bueno, Asmund es mejor persona que yo. ¿Dañar mi Omnitrix? No. No te debería permitir vivir con él. Pero, ¿me dejarás...? Así es, Ben Tennyson. ¡Listo! ¡Terminamos Primus! Sí, este capítulo por sí solo ya se me hizo más difícil para mí que todos los 50, 60, 70, 80 minutos de video que llevamos hasta ahora. Bueno, ya casi acabamos con Fuerza Alienígena y eso sería todo por la parte 2 de este video. Lo cual nos lleva directamente a Piedra y sus secretos. Sí, el secreto de Piedra. Este capítulo es muy simple, la verdad. Simplemente hay dos eventos importantes para el Omnitrix. Número 1, Ben recuperaría a Piedra tras todo lo sucedido, gracias a que su ADN y el de Diamante finalmente se separarían. Realmente no lo volvería a utilizar en Fuerza Alienígena, pero gracias a un diálogo entendemos que sí, ya están separados y pueden ser utilizados. ¡Piedra! ¡Estás vivo! No, Piedra. Él sigue en tu Omnitrix. Yo soy Sugelite. Y en segundo lugar, claramente tenemos el hecho de que sí, Sugelite existe. ¿Cómo lo pongo? Sí, Jesús. Nuevamente este es un caso muy similar a Alien X. Normalmente no lo mencionaría, pero es necesario explicar que sí, un ser tan único como Piedra merece ser mencionado al estar dentro del Omnitrix, al ser un caso especial. Es una especie de dios artificial creado por los Petrosapien para almacenar todo su conocimiento, todas sus memorias, todo su ADN, todo de ellos. Básicamente lo que el Omnitrix es, pero de forma viviente. Y al parecer estaba dentro del Omnitrix, no me pregunten cómo, pero ahí estaba. Por eso, realmente lo siento. Pero es hora de llegar al final, al menos de la segunda parte. A lo largo de toda esta serie hemos visto varias cosas acerca del Omnitrix. Cómo es que se mejoró a un punto en el que podía adaptarse perfectamente a Ben, pero lo que faltaba madurar era, bueno, Ben. Ben ya no tenía la madurez mental para lidiar con las mejoras y formas de vivir que el Omnitrix le estaba promoviendo. Ya no podía utilizarlo de la mejor manera y buscó más. El llevarlo hasta este punto lo hizo cometer errores bastante tontos. Todo esto que el Omnitrix ha hecho, aunque está claro que no fue para nada planeado, me gusta interpretarlo como una representación del viaje de Ben. Cómo es que inicialmente era una versión mucho más madura, decidida, segura de sí mismo y pudo demostrarlo, pero al momento de confiarse todo se fue a la basura. Los viejos problemas que habían sido solucionados regresarían, tal como los fallos de transformaciones, e inclusive empeorarían, dándole problemas a Ben que nunca antes había tenido, ni siquiera cuando era un niño inexperto. Pero nada de esto es tan importante como quizás la última parte de este video, la conclusión de todo este viaje y de toda una etapa de Ben, porque todos sabemos lo que pasa al final de este capítulo, ¿no es así? Pues sí, pero dejémoslo en suspenso porque pues suena mejor así. En este capítulo empezaría de una forma bastante interesante, con Albedo escapándose de la prisión Galvan. Habían reportes, algo había sido robado. Mayax, la cual no habíamos visto hace mucho tiempo, regresaría para avisarle a Asmund que algo había sido robado. Asmund normalmente no le daría importancia, pero en esta ocasión, al ver quién había sido el ladrón, se asustó mucho. ¿Y qué fue lo que robaron? Bien,
el Super Omnitrix. Él no. Justo después de enterarse acerca del hecho de que, bueno, Albedo estaba robándose el Ultimatrix, él empezaría a buscar a Ben. No sé por qué no solo se teletransportó directamente a la Tierra, pero sí. Según Dwayne McDuffie, fue en este momento que Asmund decidió ir a buscar a Ben y encontrarlo para tratar de darle la información acerca del Ultimatrix. Yo diría que llegó bastante tarde y no sé por qué simplemente no se teletransportó a la Tierra, pero bueno, allá Asmund. Mientras todo esto pasaba, Albedo se encontraría con Vilgax en algún momento que no terminamos de concordar y le empezaría a pedir que hagan equipo. No sé por qué Vilgax querría trabajar con Albedo en particular, pero bueno, nada de esto es realmente importante, sino lo que viene después. Tal como se esperaría, Albedo con algo de tiempo logró, iba a decir perfeccionar, pero todos sabemos que Albedo no perfeccionó una mierda. Albedo lograría completar, en el sentido más literal de la palabra, porque apenas sí sirve, el Ultimatrix, dándole una función útil, creando el guantelete y terminando el código, lo cual lo permitiría utilizarlo de una manera bastante efectiva, con una única desventaja, que dejaré que el propio Albedo les diga. Regresar a mi forma original. No hay Halvings en la lista activa y las otras listas están cerradas. No hay nada más que los alienígenas de Tennyson, bro. Ultimatrix se encontraba bloqueado, así que sí, Albedo era incapaz de acceder a sus formas alienígenas, exceptuando las que Ben tuviera desbloqueadas. Y nuevamente todo esto se hubiera solucionado si Albedo simplemente le hubiera pedido ayuda a Ben, le decía, hey, ya sé, somos enemigos, bla bla bla, hacemos las paces, solo quiero volver a ser un Galván. Se acababa el problema. Pero nuevamente Albedo es idiota y decidió hacer equipo con Vilgax. A pesar de que él ya sabía que Vilgax lo iba a traicionar, porque él mismo le dijo a la cara, hey, me vas a traicionar, no soy idiota. Pero bueno, después de esto pasaría medio capítulo de relleno donde Ben se dedicaría a enfrentarse a un enemigo súper estúpido como Crab. En serio, no entiendo por qué hicieron esto. Y no volveríamos a ver nada importante sobre el Omnitrix, sino hasta que el final del capítulo, donde tras más de que unos 10 minutos de relleno, finalmente regresaríamos a Albedo, el cual se enfrentaría directamente con Ben y nos mostraría qué es lo que hace que el Ultimatrix sea tan especial: la función suprema. Evolucionar esas criaturas a su forma más avanzada. Conoce a un mungosaurio supremo. Si bien no voy a explicar del todo la función suprema aquí, ya que quiero ahondar más de esto cuando tengamos un capítulo enfocado únicamente en los supremos, probablemente ya sepan de cuál estoy hablando, es importante mencionar cómo es que sí, los supremos es la función que define al Ultimatrix como un aparato entre comillas superior, la cual le permite al, entre comillas, Omnitrix evolucionar a sus especímenes 1.000.000 de años, existiendo en las peores condiciones, ya sea enfrentándose a sí mismos, o en una guerra, o simplemente en condiciones extremas donde no podrían sobrevivir normalmente, forzando a los seres vivos dentro del Omnitrix a crecer y crecer y crecer hasta poder sobrevivir, creándolos en, bueno, máquinas de matar, volviéndolos infinitamente más fuertes que sus formas base. Pero bueno, repito, ya hablaré más a detalle de los supremos en la parte 3 cuando hablemos acerca del capítulo ese del que todos sabemos que va a llegar, que no voy a llegar ahorita porque pues, no sé. Pero sí, tras ser humillado por Albedo, Ben finalmente se rendiría ante Vilgax, el cual tenía amenazados tanto a Kevin como a Gwen. Literalmente solo pelearon como por 30 segundos, pero bueno, es el final de Fuerza Alienígena, no puedo esperar mucho. Con Ben revelando que ahora domina los códigos de voz del Omnitrix de manera manual. No tengo ni idea de cuándo aprendió a hacer esto, pero es sumamente cool. Además de que ahora puede quitarse el Omnitrix a voluntad. 0, 0, 0. Desconéctalo. 0. Comando aceptado. Omnitrix desconectado. Y finalmente, Vilgax obtendría el Omnitrix, lo cual nos lleva directamente a la parte final del video y al último capítulo de Fuerza Alienígena, lo cual es increíble porque al parecer toda la primera parte que grabé de este video se acaba de echar a perder y tengo que volver a grabarla desde el inicio. Fabuloso. Pero sí, terminamos rápidamente, ¿sí? Después de que Max volviera y salvara a Ben de pura chiripa, para ser honestos, Vilgax decidiría quedarse con el Omnitrix, obviamente traicionando a Albedo, donde finalmente podríamos ver cómo es que él tenía pensado llevar a cabo su plan desde la serie clásica, a través de los Bioids, los cuales sincronizaría al Omnitrix para que replicaran el ADN del mismo. Cierto, no lo necesito, pero mi ejército sí. Mis Bloids son soldados sintéticos con ADN en blanco.
Tras un combate que sinceramente es lo mejor de Ben 10, Albedo sería sobrepasado por el ejército de Humongosaurios y derrotado, con Vilgax tomándolo prisionero y teniendo control del Omnitrix. Ben entraría en su etapa emo por haber perdido el Omnitrix, lo cual pues tiene bastante sentido, diría yo. Y empezaría a chillar, pidiendo a Asmund que viniera a ayudarlo. Como mencioné hace unos minutos, Asmund ya estaba buscando a Ben. Fue por simple casualidad que se encontraron justo en este momento y proceden a tener una conversación bastante bonita, que de hecho me encanta. Pero para que este video no se alargue mucho más, lo resumiré en que sí, Asmund le cuenta a Ben, no, el Omnitrix no era para ti, el Omnitrix te lo iba a quitar, pero Max me convenció, sí eres un pendejo y destruiste el Omnitrix, pero ¿sabes qué? Te perdono. Ben y Asmund hacen las paces y Asmund le da a Ben la idea de destruir el Omnitrix. O bueno, eso se implica posteriormente en supremacía. Asmund está enojado con Ben porque destruyó el Omnitrix, pero fue idea de Asmund. No es tan fácil sin el Omnitrix, ¿o sí? No, lo es. Después de todo esto, Ben haría lo que, bueno, acabo de decir. Iría hacia la nave de Vilgax gracias a Gwen, lo amenazaría y le diría, papito, dame el Omnitrix o lo destruyo. Ben utilizaría el comando de voz para destruir el Omnitrix, nuevamente no tengo ni la menor idea de cómo sabía hacerlo, pero sí, Ben sabe el código para destruir el Omnitrix. Y pues Vilgax no le tomaría la palabra, pasando lo que pasó. 5, 4, 3, 2, 1. El Omnitrix prototipo con el que hemos estado desde el inicio del video, o bueno, la parte 1 ahora, hasta ahora ha sido destruido. No queda absolutamente nada de él más que unos pequeños restos. La inteligencia artificial, muerta. Cada rastro de herida, batalla y todo lo que Ben hizo con él, destruido. El Omnitrix murió. Fue destruido por mano propia de Ben. Sí, bastante trágico. Pero bueno, al mismo tiempo que esto pasaba, algo más pasaría. Kevin, el cual hasta ahora se encontraba sincronizado al Omnitrix, tal como mencioné, debido a que ya no hay un Omnitrix, pues adivina quién se curó. Así es, Kevin. Tengo una jaqueca insoportable. ¿Qué? Eres humano de nuevo. Que por cierto, esto también confirma que, sí, por alguna razón Kevin solo andaba en calzones. Tipo, no estaba obligado a solo usar calzones, pero... ok. Lo interesante es que Kevin no solo recuperó sus poderes originales, sino que mantuvo la capacidad de moldear su cuerpo tal como lo hacía en su forma mutada, aprendiendo no solo a recubrirse en el material, sino a convertirse en el material mismo. No pondré un clip de esto porque sinceramente llevamos el minuto 32 y que flojera, pero sí, mientras Kevin y los demás se enfrentaban a Vilgax, Ben iría a liberar a Albedo, con una única condición, la cual estoy seguro que ya saben, y lo amenazaría con robarle el Ultimatrix. Lo cual no entiendo por qué Albedo se dejó, tipo, él también sabe los comandos de voz, bastaba con desactivarlo, pero bueno, Albedo le daría el Ultimatrix a Ben. Me gustaba más el viejo. Abortar autodestrucción, código 10. Autodestrucción abortada. De alguna manera que nunca terminamos de entender, el Ultimatrix pasaría a ser de color verde. Tipo, entiendo el core, supongo, pero de alguna manera el guantelete también. ¿Qué importa? Es tecnología mágica de un viejito raro. Eso está bien. Después de esto, Ben empezaría a utilizar el Ultimatrix como aparato primario. Ya hablaremos más a detalle de esto en la tercera parte. Pero para finalizar con Fuerza Alienígena y la parte 2, pues sí. Lo último de importancia que Ben utilizaría con el Ultimatrix sería transformarse en el primer supremo. De Ben al menos, porque el primero de todos en realidad fue Moncosaurio Supremo. ¡Es para ti! ¡Fuego pantanoso supremo! Y si bien podríamos seguir empezando a hablar acerca del Ultimatrix, creo que este es un buen momento para terminar con la parte 2. A lo largo de esta serie pudimos ver cómo es que Ben ganó un control excesivo del Omnitrix, dominando un montón de habilidades y reduciendo un montón los bugs, hasta que le ganó el ego y se convirtió en un idiota que destruiría el Omnitrix, estando limitado a un estado inclusive peor que el prototipo antes de la recalibración, con múltiples veces el Omnitrix simplemente no funcionando y, sinceramente, siendo quizás la peor versión del Omnitrix. Pero, bueno, las consecuencias de sus acciones, supongo. En esta época pudimos ver cómo es que el Omnitrix recalibrado variaba dependiendo de cómo es que Ben iba madurando. Obviamente, ese no era la intención de, bueno, Man of Action a la hora de trabajar con el Omnitrix, pero es importante mencionar que sí,
Originalmente siendo un aparato que funcionaba perfectamente y hacía su trabajo únicamente, y Aero, bueno, representa perfectamente a Ben en las primeras 2 temporadas. En la tercera, convirtiéndose en un aparato extremadamente inconsistente y que funciona cuando quiere, o sea, Ben en la tercera temporada. También pudimos ver cómo es que el Omnitrix finalmente sería destruido, lo cual, sinceramente, creí que me afectaría más, pero bueno, supongo que tiene cierto sentido. Al fin de cuentas, todos los Omnitrix son básicamente la misma cosa. Y finalmente tenemos el obtención del Ultimatrix, tanto por parte de Albedo como de Ben. Claro, y cómo olvidar que en esta segunda parte es donde el personaje de Albedo ganó una gran relevancia que irá aumentando con cada serie, ya verán. En general, la verdad no esperaba que fuera a sacarle tanto jugo a la etapa de fuerza alienígena, creí que lo más importante sería en la etapa clásica, pero no. Ahora, tras haber vuelto a analizar todo, la etapa de fuerza alienígena quizás sea la más importante de todas a la hora de hablar del Omnitrix, cómo funciona, sus habilidades, etc. y cómo vemos a Ben explorarlas una a una. Quizás en Omniverse haya más habilidades que descubrimos del Omnitrix, pero es en estas series en las que las vemos a detalle. Pero bueno, esto es suficiente por ahora. Vamos a mandar saludos a los miembros del canal y terminamos por ahora. ¿Quieren? Adiós. Miren, pasó algo muy chistoso. A cierto miembro del canal, Junk Toxi, le dio por regalar 150 membresías. Así que sí, ahora somos 212 miembros de un video a otro. Sí. Voy a encontrar una manera de poder mencionarlos a todos. Se los prometo, quizá en el siguiente video, después de este y el video de qué hubiera pasado si Kevin sería bueno, encontraré una manera de poder mencionar a los 212 miembros sin estar aquí por 15 minutos. Pero, ¿podrían tenerme paciencia estos 2 videos? Porque me voy de campamento y por eso tengo que terminar estos 2 videos muy rápidamente, y la verdad aún no he tenido tiempo de ver cómo puedo agregarlos. Si alguien tiene una sugerencia de cómo hacerlo, la acepto perfectamente en los comentarios. Pero sí, por favor, a todos los involucrados, todos los miembros del canal que se unieron recientemente, ya sea por la membresía regalada o una comprada, por favor denme una semana en lo que regreso de mi campamento para poder ver cómo me las arreglo para meterlos a todos, si les parece bien. Por favor. Espero que sí, y si no, yo entiendo perfectamente que se sientan decepcionados y insúltenme en los comentarios, me lo tengo bien ganado. Pero sí, les prometo que en la próxima semana, con los siguientes videos después de estos 2, ya los podré mencionar a todos. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video igualmente, y por ahora esto sería todo. Muchísimas gracias. Adiós, Sonic fuera.